meditando su palabra de la Biblia Jerusalén. En el Antiguo Testamento continuamos estudiando el libro segundo de las Crónicas, convocatoria para la Pascua. Ezequías envió mensajero a todo Israel y Judá, y escribió también carta a Efraín y Manasés para que viniesen al templo de Yahvé en Jerusalén a fin de celebrar la Pascua en honor de Yahvé, el Dios de Israel. Pues el rey y sus jefes y toda la asamblea de Jerusalén habían determinado celebrar la Pascua en el mes segundo, ya que no fue posible celebrarla a su debido tiempo, porque los sacerdotes no se habían santificado en número suficiente y el pueblo no se había reunido en Jerusalén. Pareció bien esto a los ojos del rey y de toda la asamblea, y decidieron enviar aviso a todo Israel desde Beerseba hasta Dan, para que vinieran a Jerusalén a celebrar la Pascua en honor de Yahvé, Dios de Israel, pues eran muchos los que no la habían celebrado según lo escrito. Los correos con las cartas del rey y de sus jefes recorrieron todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Yahvé, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al resto que ha quedado de vosotros, lo que han escapado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y vuestros hermanos, que fueron infieles a Yahvé, el Dios de sus padres, por lo cual él los entregó a la desolación, como estáis viendo. Ahora no endurezcáis vuestro servid como vuestros padres. Da la mano a Yahvé, venid a su santuario que él ha santificado para siempre. Servid a Yahvé vuestro Dios, y se apartará de vosotros el furor de su ira, porque si os volvéis a Yahvé, vuestro hermano y vuestro hijo hallarán misericordia ante aquellos que lo llevaron cautivo, y volverán a esta tierra, pues Yahvé vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os convertís a él. Los correos pasaron de ciudad en ciudad por el país de Efraín y de Manasés, llegaron hasta Zabulón, pero se reían y se burlaban de ellos. Sin embargo, hubo hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón que se humillaron y vinieron a Jerusalén. También en Judá se dejó sentir la mano de Dios, que le dio corazón unánime para cumplir el mandamiento del rey y de los jefes, según la palabra de Yahvé. Se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta de los ázimos en el mes segundo. Era una asamblea muy grande. Y se levantaron y quitaron los altares que habían en Jerusalén. Quitaron también todos los altares de incienso y los arrojaron al torrente Cedrón.
Inmolaron la Pascua el día 14 del mes segundo. También los sacerdotes y los levitas, llenos de confusión, se santificaron y trajeron holocausto al templo de Yahvé. Ocuparon sus puestos según sus reglamentos, conforme a la ley de Moisés, hombre de Dios, y los sacerdotes rociaban con la sangre que recibían de manos de los levitas. Y como muchos de la asamblea no se habían santificado, los levitas fueron encargados de inmolar los corderos pascuales para todos los que no se hallaban puros, a fin de santificarlo para Yahvé, pues una gran parte del pueblo, mucho de Efraín, de Manasés, de Isaacar y de Zabulón, no se habían purificado y con todo comieron la Pascua sin observar lo escrito. Pero Ezequías oró por ello, diciendo: que Yahvé, que es bueno, perdone a todos aquellos cuyos corazones están dispuestos a buscar al Dios Yahvé, el Dios de sus padres, aunque no tengan la pureza requerida para las cosas sagradas. Y oyó Yahvé a Ezequías y dejó salvo al pueblo. Los israelitas que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta de los ázimos por 7 días con gran alegría, mientras los levitas y los sacerdotes alababan a Yahvé todos los días con todas sus fuerzas. Ezequías habló al corazón de todos los levitas que tenían perfecto conocimiento de Yahvé. Comieron durante los 7 días las víctimas de la solemnidad, sacrificando sacrificios de comunión y alabando a Yahvé, el Dios de sus padres. Toda la asamblea resolvió celebrar la solemnidad por otros 7 días y la celebraron con júbilo 7 días más, porque Ezequías, rey de Judá, había reservado para toda la asamblea 1000 novillos y 7000 ovejas. Los jefes, por su parte, habían reservado para la asamblea 1000 novillos y 10,000 ovejas, pues ya se habían santificado muchos sacerdotes. Toda la asamblea de Judá, los sacerdotes y los levitas, y también toda la asamblea que había venido de Israel y los forasteros venidos de la tierra de Israel, lo mismo que los que habitaban en Judá, se llenaron de alegría. Hubo gran gozo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no se había hecho cosa semejante en Jerusalén. Después se levantaron los sacerdotes y los levitas y bendijeron al pueblo, y fue oída su voz, y su oración penetró en el cielo, su santa morada. Terminado todo esto, salieron todos los israelitas que se hallaban presentes a recorrer la ciudad de Judá, y rompieron las estelas, abatieron los cipos y derribaron los altosanos y los altares en toda Judá y Benjamín, y también en Efraín, Manasés, hasta acabar con ellos. Después volvieron todos los israelitas, cada cual a su propiedad, a sus ciudades. Ezequías restableció la clase de los sacerdotes y de los levitas, cada uno en sucesión según su servicio, ya fueran sacerdotes, ya levistas, ya se tratara de holocausto y sacrificios de comunión,
ya de servicio litúrgico, acción de gracia o himno en la puerta del campamento de Yahvé, destinó el rey una parte de su hacienda para los holocaustos, holocausto de la mañana y de la tarde y holocausto de los sábados, de los novilunios y de las solemnidades, según lo escrito en la ley de Yahvé. Mandó al pueblo que habitaba en Jerusalén que entregase la parte de los sacerdotes y levitas a fin de que pudiesen perseverar en la ley de Yahvé. Cuando se divulgó esta disposición, los israelitas trajeron en abundancia la primicia de trigo, del vino, del aceite y de la miel y de todos los productos del campo. Presentaron igualmente el diezmo de toda en abundancia. Los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá trajeron también el diezmo, el ganado mayor y menor y el diezmo de las cosas sagradas consagrada a Yahvé su Dios, y los distribuyeron por montones. En el mes tercero comenzaron a apilar los montones y terminaron el mes séptimo. Vinieron Ezequías y los jefes a ver los montones y bendijeron a Yahvé y a su pueblo Israel. Cuando Ezequías preguntó a los sacerdotes y a los levitas acerca de los montones, respondió el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadok y dijo: desde que se comenzaron a traer las ofrendas reservadas al templo de Yahvé, hemos comido y nos hemos saciado, y aún sobra muchísimo, porque Yahvé ha bendecido a su pueblo y esta gran cantidad es lo que sobra. Entonces mandó Ezequías que se preparase en sala en el templo de Yahvé. La prepararon y metieron allí en lugar seguro las ofrendas reservadas, los diezmos y las cosas sagradas. El levita Kenanías fue nombrado intendente y Semei, hermano suyo, era el segundo. Yehiel, Asasía, Nahá, Asael, Jerimot, Josabat, Eliel, Yismaquía, Mahá, Benaía eran inspectores a la orden de Kenanía y de Semei, su hermano, bajo la vigilancia del rey Ezequías y de Asasía, príncipe del templo de Dios. El levita Coré, hijo de Jimna, portero de la puerta oriental, estaba encargado de la ofrenda voluntaria hecha a Dios y de repartir la ofrenda reservada a Yahvé y las cosas sagratísimas. En las ciudades sacerdotales estaban permanentemente bajo su orden Edén, Minjamín, Yeshua, Semaía, Amaría y Secanía, para repartir a sus hermanos, así gran como chico, según su clase, dejando aparte a los hombres de 30 años para arriba, inscrito en la genealogía, a todos los que entraban en la casa de Yahvé, según la tarea de cada día, para cumplir los sacrificios de su ministerio conforme a sus clases. Los sacerdotes estaban inscritos en la genealogía conforme a sus casas paternas, igual que los levitas desde los 20 años en adelante, según sus obligaciones y su clase. Estaban también inscritos en la genealogía todos sus niños,
sus mujeres, sus hijos y sus hijas de toda la asamblea, porque se santificaban fielmente por medio de las cosas sagradas. Para los sacerdotes hijos de Aarón que vivían en el campo, en los ejidos de sus ciudades, había en cada ciudad hombre designado nominalmente para dar las porciones en todos los varones de los sacerdotes y a todos los levitas inscritos en la genealogía. Esto hizo Ezequías en todo Judá, haciendo lo bueno y recto y verdadero ante Yahvé su Dios. Toda la obra que emprendió en servicio del templo de Dios, la ley y los mandamientos, la hizo buscando a su Dios con todo su corazón y tuvo éxito. Después de todas estas pruebas de lealtad, vino Sennacherib, rey de Asiria, invadió Judá, puso sitio a la ciudad fortificada y mandó forzar las murallas. Cuando vio Ezequías que Sennacherib venía con intención de atacar a Jerusalén, decidió en consejo con su jefe y su valiente cegar la fuente de agua que había fuera de la ciudad. Y ellos le apoyaron, juntóse mucha gente, y cegaron toda la fuente y el arroyo que corría por medio de la región, diciendo: cuando vengan los reyes de Asiria, ¿por qué han de hallar tanta agua? Y cobrando ánimo, reparó toda la muralla que estaba derribada, alzando torres sobre las mismas. Levantó otra muralla exterior, fortificó el Milo en la ciudad de David y fabricó una gran cantidad de armas arrojadiza y escudo. Puso jefe de combate al frente del pueblo, los reunió a su lado en la plaza de la puerta de la ciudad y, hablándole al corazón, dijo: sed fuerte y tened ánimo, no temáis ni desmayéis ante el rey de Asiria, ni ante toda la muchedumbre que viene con él, porque es más el que está con nosotros que el que está con él. Con él está un brazo de carne, pero con nosotros está Yahvé nuestro Dios para ayudarnos y para combatir nuestros combates. Y el pueblo quedó confortado con la palabra de Ezequías, rey de Judá. Después de esto, Sennacherib, rey de Asiria, que estaba sitiando Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén, a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén, para decirle: así dice Sennacherib, rey de Asiria: ¿en qué ponéis vuestra confianza para que permanezcáis cercados en Jerusalén? ¿No os engaña Ezequías para entregaros a la muerte por hambre y sed, cuando dice: Yahvé nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria? ¿No es este el mismo Ezequías que ha quitado su santuario y su altar, ordenando a Judá y a Jerusalén: daréis culto ante un solo altar, y sobre él quemaré incienso? ¿Acaso no sabéis lo que yo y mi padre hemos hecho con todos los pueblos de los países? ¿Por qué ventura los dioses de las naciones de estos países han sido capaces de librar su territorio de mis manos? ¿Quién de entre todos los dioses de aquellas naciones que mi padre dieron al anatema
pudo librar a su pueblo de mis manos? ¿Es que vuestro Dios podrá libraros de mis manos? Ahora pues, que no os engañe Ezequías, ni os embauque de esa manera. No le creáis ningún Dios de ninguna nación ni de ningún reino ha podido salvar a su pueblo de mis manos, ni de las manos de mi Padre. Cuánto menos podrá vuestro Dios libraros a vosotros de mi mano. Sus siervos dijeron todavía más cosas contra Yahvé Dios y contra Ezequías su siervo. Escribió además carta para insultar a Yahvé, Dios de Israel, hablando contra él de este modo: así como los dioses de las naciones de otros países no han salvado a su pueblo de mis manos, así tampoco el Dios de Ezequías salvará a su pueblo de mi mano. Los enviados gritaban en voz alta en lengua judía al pueblo de Jerusalén que estaba sobre el muro, para atemorizarlo y asustarlo y poder conquistar la ciudad. Hablaban del Dios de Jerusalén como de los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de mano de hombre. En esta situación, el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron y clamaron al cielo, y Yahvé envió un ángel que exterminó a todos los guerreros esforzados de su ejército, a los príncipes y a los jefes que había en el campamento del rey Asiria, que volvió a su tierra cubierta la cara de vergüenza, y al entrar en la casa de su Dios, allí mismo los hijos de sus propias entrañas le hicieron caer a espada. Así salvó Yahvé a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén de la mano de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos sus enemigos, y le dio paz por todo lado. Muchos trajeron entonces ofrenda a Yahvé a Jerusalén y presente a Ezequías, rey de Judá, que de allí en adelante adquirió gran prestigio a los ojos de todas las naciones. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, pero hizo oración a Yahvé, que le escuchó y le otorgó una señal maravillosa. Pero Ezequías no correspondió al bien que había recibido, pues se ensoberbeció su corazón, por lo cual la cólera vino sobre él, sobre Judá y Jerusalén. Mas después de haberse ensoberbecido en su corazón, se humilló Ezequías, él y los habitantes de Jerusalén, y por eso no estalló contra ellos la ira de Yahvé en los días de Ezequías. Ezequías tuvo riquezas y gloria en gran abundancia, adquirió tesoro de plata, oro, piedra preciosa, bálsamo, joya y toda suerte de objetos de valor. Tuvo también almacenes para la renta de trigo, de mosto, de aceite, pesebre para toda clase de ganado y apriscos para los rebaños. Se hizo con asno y poseía ganado menor y mayor en abundancia, pues Dios le había dado muchísima hacienda. Este mismo Ezequías cegó la salida superior de las aguas del Gihón y la condujo bajo tierra a la parte occidental de la ciudad de David. Ezequías triunfó en todas sus empresas cuando los príncipes de Babilonia enviaron embajadores para investigar la señal maravillosa ocurrida en el país. Dios le abandonó para
probarle y descubrir todo lo que tenía en su corazón. El resto de los hechos de Ezequías y su obra piadosa están escritos en las visiones del profeta Isaías, hijo de Amós, y en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Ezequías reposó con sus antepasados y fue enterrado en la subida de los sepulcros de los hijos de David, y todo Judá y los habitantes de Jerusalén le rindieron honores a su muerte. Manasés, su hijo, reinó en su lugar. Manasés, que tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén, hizo lo malo a los ojos de Yahvé, según la costumbre abominable de las naciones que Yahvé había expulsado delante de los israelitas. Reconstruyó los santuarios que su padre Ezequías había destruido, erigió altares dedicados a los Baales, y Sosipo se postró ante todo el ejército de los cielos al que rendía culto, y construyó altares en el templo de Yahvé, del que Yahvé había dicho: en Jerusalén estableceré mi nombre para siempre. Construyó altar en todo el ejército de los cielos en los dos patios del templo de Yahvé. Arrojó a sus hijos a la pira del fuego en el valle de Ben Hinnom. Practicó la adivinación, la magia y la hechicería. Consultó a necromantes y adivinos. Se excedió en hacer lo malo a los ojos de Yahvé, provocando su cólera. Instaló en el templo de Dios la imagen del ídolo que había fabricado, del que había dicho Yahvé a David y a Salomón su hijo: en este templo y en Jerusalén, que he elegido de entre todas las tribus de Israel, estableceré mi nombre para siempre. No volveré a hacer que Israel vague errante fuera de la tierra que di a vuestros padres, a condición de que se comprometan a actuar conforme a todo lo que he mandado, según toda la ley, los decretos y normas ordenados por Moisés. Manasés debió a Judá y a la población de Jerusalén hasta el punto de actuar peor que las naciones que Yahvé había eliminado ante los israelitas. Yahvé habló a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso. Entonces Yahvé hizo venir sobre ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria, que apresaron a Manasés con gancho y lo ataron con cadena de bronce y lo llevaron a Babilonia. Cuando se vio en angustia, quiso aplacar a Yahvé su Dios, humillándose profundamente en presencia del Dios de su padre. Oró a él y Dios accedió, oyó su oración y le concedió el retorno a Jerusalén y a su reino. Entonces supo Manasés que Yahvé es el Dios. Después de esto edificó la muralla exterior de la ciudad de David al occidente de Gihón, en el torrente, hasta la entrada de la puerta de los peces, cercando el Ofel, y la elevó a gran altura. Puso también jefe del ejército en toda la plaza fuerte de Judá. Quitó del templo de Yahvé los dioses extraños, el ídolo y todos los altares que había erigido en el monte del templo de Yahvé y en Jerusalén, y lo echó fuera de la ciudad.
reconstruyó altar de Yahvé y ofreció sobre el sacrificio de comunión y de alabanza, y mandó a Judá que diese culto a Yahvé, al Dios de Israel. Sin embargo, el pueblo ofrecía aún sacrificio en lo alto, aunque solo a Yahvé su Dios. El resto de los hechos de Manasés, su oración a Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en el nombre de Yahvé, Dios de Israel, se encuentran escritos en los hechos de los reyes de Israel. Su oración y cómo fue oído, todo su pecado, su infidelidad, los sitios donde edificó santuario y donde puso cipos e ídolos antes de humillarse. Todo está escrito en los hechos de Josai. Manasés reposó con sus antepasados y fue enterrado en su casa. Amón su hijo reinó en su lugar. Amón tenía 22 años cuando empezó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. Hizo lo malo a los ojos de Yahvé, como había hecho su padre Manasés. Amón ofreció sacrificio y dio culto a todos los ídolos que había fabricado su padre Manasés, pero no se humilló delante de Yahvé como se había humillado su padre Manasés. Al contrario, Amón cometió aún más pecado. Los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su palacio. Pero el pueblo del país mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo del país proclamó rey en su lugar a su hijo Josías. Hermanos, la palabra de Dios que edifica el cuerpo, la mente y el espíritu, ayer, hoy, siempre, es alimento, es vida, es verdad y es esperanza, es fe para continuar en el propósito y plan salvístico que Dios Padre tiene con cada uno de nosotros. Hemos venido estudiando el libro segundo de las Crónicas y hemos podido darnos cuenta de la manera en que la restauración de Ezequías en la purificación del templo y los sacrificios expiatorios han traído una convocatoria para celebrar la Pascua que no estaba siendo celebrada en ese tiempo de ese gobierno de Ezequías. La Pascua y los acimos convocó a toda la reforma a un culto y hicieron una reorganización del clero, reuniendo a los sacerdotes y reconociéndolo. Pero, no obstante, han celebrado y se han unido con el Señor. Ha venido la invasión de Sennacherib, que habló a toda boca diciendo que el poder del Dios no era lo suficientemente fuerte como para impedir que él acabara con Judá y Jerusalén, pero que Ezequías convocó en oración y humilló a Dios todo su ser para pedir socorro y auxilio, y las palabras impías de Sennacherib ante la plegaria de Ezequías no tuvieron éxito y fue totalmente derrocado. Y entonces de ahí que viene la impiedad de Manasés y de Amón, que conociendo lo que Dios hizo a Sennacherib, rey astuto y malvado que provocó a Ezequías y a su pueblo, aún así muere Ezequías y Manasés no se da cuenta, su hijo, lo que Dios, el grande, ha hecho por su pueblo, y entonces hace todo lo contrario a Ezequías, y Dios le deja libertad
como nos pasa a todos nosotros, que Dios nos da libre albedrío para que hagamos lo bueno o lo malo. Vino un castigo y una conversión a la vez para Manasés. Manasés aquí se ve en un castigo que el hombre no lo puede salvar y se humilla al Dios. Ahí se acuerda del Dios de su padre, Ezequiel, y entonces Manasés es escuchado por el Dios Padre y Dios le permite el perdón. Mas los hechos hablan por sí solos de lo que hizo lo malo. Y entonces él no duró mucho tiempo y muere, y viene su hijo Amón, que hace todo lo contrario a Ezequías y no reconoció la humillación que tuvo su padre. Y entonces al Manasés humillarse y dejar a su hijo en el trono, Amón no reconoce que Manasés se humilló y Dios lo escuchó. Entonces Amón hace lo malo, lo peor que hizo Manasés, y es ahí donde nosotros nos damos cuenta de que hay libertad para hacer lo que uno quiere, pero hay un Dios que es el creador y conservador de nuestra vida, el único que sabe cuándo será el último día de nuestra existencia, porque todavía no ha habido un hombre que sepa cuándo se va a morir un ser humano, sino Dios, que es el único que sabe el día y la hora del fin del mundo, de la existencia de cada uno de nosotros. Pues ese Dios al que nosotros debemos honor y respeto, obediencia, en justicia, Él mandó a su Hijo a una cruz y le permitió estar ahí para que cargara con el peso del pecado de todos nosotros. Pero le dio libertad, más sin embargo su Hijo quiso aceptarlo por amor a nosotros. Y resucitó y está sentado a la derecha de Él. Ahora su Hijo dice: síganme, cada uno con su cruz, que solo por mí van a llegar al Padre, y yo le daré el Consolador, que no estarán solos, porque ese, el Espíritu Santo que va a ustedes, le dará la fuerza de continuar, la fuerza de seguir, la fuerza de mantener la salvación obtenida para seguir edificando ese hombre nuevo en cada nosotros. Hermano, la palabra de Dios hay que estudiarla, hay que leerla, hay que meditarla. Simplemente leerla no es suficiente, simplemente hacer una lectura no es suficiente, es necesario meditar porque es muy profunda. ¿Qué me dice a mí? ¿Qué le dice a la ciudad? ¿Qué le dice al país? ¿Qué le dice a la nación? ¿Qué le dice a mi familia? ¿Y qué me dice a los hechos de mi vida?